bastante la invitación, maestro Omar, de todo el colectivo. También agradezco la presencia de colegas, amigos que están interesados en la difusión de la historia regional, de la literatura regional. Yo conocí a maestro Omar, a maestro Gabriel en el Colegio de Bachilleres, en la Universidad del Colegio de Bachilleres, como colegas, y pues siempre me inquietó bastante su trabajo de difusión literaria. Para mí es un gusto poder estar hoy presentando una pequeña investigación que considero que le falta bastante todavía en cuestión de revisión de debates, en revisión de documentos, pero que sin embargo en el contexto de este 2021, que se cumplieron 200 años de la consumación de independencia, consideré que era muy importante hacer la revisión y poner otra vez sobre el debate algunos temas en cuestión no de la historia oficial, sino del debate que puede suscitar el analizar lo que se cataloga como historia oficial, pero siempre poniendo por delante la historia como estudio, no la difusión oficialista y patriótica de esa historia. Haciendo un pequeño paréntesis antes de entrar a comentar el texto, quiero retomar ahorita el texto que estaba comentando el maestro Omar, y me parece muy importante el relato y los comentarios de los relatos y de la historia oral desde esa perspectiva regional. ¿Por qué motivo? Porque en las últimas décadas o a mediados del siglo XX se comenzó mucho en cuestión académica a reivindicar bastante la historia social y las corrientes historiográficas, es decir, cómo se escribe la historia, tuvo mucho eco y mucha importancia en una perspectiva disciplinar, es decir, del estudio de la historia, es historia social. Por eso historiadores como Eddie Hoffman o Thompson, que fueron los primeros o los más destacados en esa índole, rescataban bastante la historia de los obreros, de los movimientos obreros. Y aún así también, ya en los 60s, que los movimientos estudiantiles tuviesen mucha presencia a nivel global, hubo un giro en cómo investigar historia. Entonces los movimientos sociales, los movimientos culturales fueron retomados. Entonces incluso en Italia, la llamada microhistoria italiana retomó bastante esa historia de los olvidados o de los poco importantes entre comillas, porque esas investigaciones demostraron bastante elocuente la importancia de investigar esos grupos que han sido olvidados por la historia oficial, cosa que desafortunadamente pues no alcanzo a lograr yo hacer en mi investigación, pero que esos relatos de la historia regional sí pueden rescatar. Y justamente hay un libro llamado El queso de los gusanos, que trata de reivindicar esos grupos subalternos. Y a través de qué se imaginan que lo logra reivindicar, precisamente a través de la literatura. Porque Carlos Ginsburg, el autor, el investigador de dicho libro, a través de la revisión literaria de ciertas obras de ese periodo que trata de investigar, dice que cierta literatura, a pesar de que es una reconstrucción con todos los recursos literarios que puede haber, dice es una reconstrucción de los hechos que hacen las clases populares. Entonces, en ese sentido, veo que la reconstrucción que acaba de hacer aquí el maestro Omar, pues, al final de cuentas sí, es literatura, sí es algo de ficción, pero retoma esos elementos que las investigaciones históricas y oficialistas a veces no alcanzan a poder lograr sustraer de la cultura popular y presentarla en un hecho oficialista. Ya entrando a la explicación del libro que ahorita les voy a traer, pues yo siento que quedé de ver eso. Trato de explicar un proceso histórico, pero cuando veo las limitaciones del libro digo, falta bastante explicar, a lo mejor una cuestión económica, cómo se vivió en la hacienda de Pulorán, que es un tema que trato, pero trato de rescatar más. Por ejemplo, instituciones, es decir, lo que dice la historia desde arriba, pero yo siento que son las limitantes que tiene el libro. Pero al mismo tiempo es un área de oportunidad porque es punto de partida para nuevas investigaciones. Eso es un comentario muy general que quería hacer a maestro Omar, reconocerle ese trabajo, y pues ahora sí comenzaría a hablar precisamente del libro. Les comentaba de manera general que este 2021
se conmemoraron, y digo se conmemoraron porque fue en septiembre, los 200 años de consumación de la independencia. Entonces yo desde el 2020, como director de cultura en Turicato, tenía esa inquietud de poder plasmar o revivir un debate que ha habido, o mejor dicho, una revisión que ha habido en los últimos años sobre la región, qué participación tuvo Tacámbaro, Guario, Turicato, Atijo, Zárate, Porán en el proceso de independencia. Y afortunadamente, pues me di cuenta de hacer esta revisión que ya ha habido difusión. Sin embargo, ha sido una difusión más de personajes. Por ejemplo, Manuel Muñiz, que dicho sea de paso, el maestro Fermín ahorita acaba de hacer una reconstrucción de la biografía de Muñiz, que pues próximamente yo siento que vamos a estar otra vez debatiendo esa parte. O por ejemplo, Mariano Matamoros, pero ha sido una revisión un poquito descontextualizada al no unir la región de Ubará, Turicato, Zárate, qué participación tuvo en el proceso de independencia. Entonces, cuando se vino en 2021, afortunadamente la administración de ese periodo tuvo bien publicar este libro. ¿Qué fue lo que rescaté en este libro? ¿Cuál es el tema de este libro? El tema no es ni Muñiz, ni Porán, ni Turicato, sino el proyecto republicano. Me di cuenta que al momento de estar revisando la independencia en diferentes investigaciones, ya se ha estado difundiendo bastante de ese proyecto insurgente. Cuando la guerra de independencia estalla, no solamente se buscaba independizarnos, la Nueva España de España, sino constituir un proyecto, un programa de gobierno autónomo. Entonces, ese es el tema central del libro, ese proyecto que se buscaba vislumbrar. Desde luego, por los avatares de la guerra, pues era un proyecto, no se logró consolidar. Entonces, el protagonista de este libro viene siendo ese proyecto. Y también se va a enfatizar, y esto lo enfatizo bastante a lo largo de los capítulos, quiénes fueron los personajes que le dieron énfasis a ese proyecto. El libro lo dividí en 3 capítulos. El primero habla del primer intento de autonomía. Cuando está en la guerra de independencia, ya había un proyecto de nación. Y ese proyecto de nación no emanó de los insurgentes, emanó por diversas causas y por diversos factores, pero uno de los principales fue la crisis monárquica. En España, cuando después de la invasión de Napoleón, el trono se queda sin rey, comienzan los debates, y un debate muy básico: ¿en quién radica la soberanía? Y esa pregunta va a ser el hilo conductor del proyecto político durante la guerra de independencia. Entonces, ¿en quién radica la soberanía? ¿Quién tiene el derecho a gobernar? Y la primera propuesta, pues, vino de España, pero conjunto con sus provincias. Cuando se convocan las Cortes de Cádiz, los diputados españoles que fueron electos por las provincias de España tuvieron el mismo peso jerárquico que los diputados electos por las provincias en América. Y ya había un proyecto de nación que se trató de consolidar en una constitución. Y fue cuando estalla la guerra de independencia, alterno a ese proyecto de nación. ¿Qué hacen los insurgentes? Decir, nosotros tenemos que hacer un proyecto de nación propio. Antes de que estallara la guerra, se intentó hacer ese proyecto, pero las conspiraciones no perduraron. Entonces, el movimiento, lo llaman los académicos el movimiento autonomista, buscaba más o menos, el movimiento autonomista de 1808 buscaba más o menos eso. Van a decir, bueno, no tiene que ver eso mucho con Porán, con Turicato. Ahorita sobre el proyecto vamos a ver el hilo conductor. ¿Cuál fue ese hilo conductor? Fue Rayón, porque ya después, cuando está en la guerra de independencia, el proyecto de Rayón es el primer proyecto insurgente que institucionaliza la lucha. Sin embargo, pues como había una guerra latente, pues tenía que haber victorias militares en la guerra. Rayón no fue el que tuvo ese gran énfasis o esa gran gloria militar o ese gran estatus militar, sino fue Morelos. Ahí es donde inicia el capítulo 2. Cuando Morelos dice, vamos a reorganizarnos bien, esta idea de esta institución que está planteando Rayón, me parece bien, pero no está funcionando, ya se fracturó la llamada junta. Es cuando por primera vez se plantea un proyecto de nación con los ideales de la Ilustración aquí en la Nueva España. ¿Cómo es conocido ese proyecto en los libros de texto que más es difundido? Como el Congreso.
Pero el Congreso no era la médula de ese proyecto. La médula tenía que ser un proyecto constitucional, que todavía no existía la Constitución. Cuando en 1803 en Chilpancingo se eligen ciertos diputados, es decir, representantes de las provincias, se planteó hacer un proyecto de división de poderes, que todavía no existía porque todavía no existía una Constitución. Entonces, a partir de Chilpancingo, la parte central, políticamente hablando, de la insurgencia era redactar una Constitución. Desafortunadamente, no fue como lo pinta la iconografía, que se reunieron todos los diputados, que estaban en guerra. Todos deliberaron, Morelos luchaba a través de sus ideas. No, Morelos, a pesar de que ni siquiera era diputado para ese tiempo, fue elegido como generalísimo. Entonces había una comisión del Congreso encargada de redactar esa Constitución. ¿Dónde entra Pororán? ¿Dónde entra Turicatos? Estamos hablando de que estaban en Chilpancingo. Entran a partir de que la guerra de independencia comienza a ser desfavorable para los insurgentes. Comienza a haber muchas derrotas militares para los insurgentes. Entonces comienza la sede del Congreso a ser itinerante. De ahí proviene el título que ideé del libro. Dije el peregrino porque el proyecto encarnado en el Congreso comenzó a tener sedes alternas. ¿Por qué en busca de su patria? No me gusta mucho la historia patria, pero dije, bueno, vamos a ver si puede ser un gancho, porque no trato de usar lenguaje patriótico, pero sí buscaban forjar un Estado-nación. Entonces, a partir de las derrotas en Michoacán, en la campaña de Michoacán, iniciando en 1814, el Congreso comenzó a tener sedes alternas, desde Chilpancingo hasta cuando se pudo publicar el decreto constitucional de Apatzingán. Entonces, desde Chilpancingo hasta Apatzingán, el Congreso tuvo sedes alternas. Otra cosa, el proyecto, no el Congreso, el proyecto comenzó, militarmente iban perdiendo, pero políticamente se iban consolidando. Entonces, el Congreso, a pesar de primero ser a lo mejor está mal esta catalogación que voy a decir, a pesar de primeramente ser a lo mejor una masa morba, comenzó a constituirse institucionalmente, es decir, tiene que ser 16 diputados, o van a ser 16 provincias, y eso se va a catalogar bien en la Constitución. El eje del proyecto iba a ser la Constitución, que se decreta en Apatzingán. A partir de que se decreta la Constitución, esto es algo central del libro, es que hay un margen legal del proyecto insurgente. El proyecto insurgente era, una vez terminada la guerra, se lograra por primera vez en la historia no de México, sino de la Nueva España. Bueno, más bien ellos propusieron en nombre de México que se lograra un gobierno de división de poderes. Eso decía la Constitución, ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Por qué se menciona bastante el Congreso? Porque el Congreso era el que tenía las riendas del proyecto, no el de poder ejecutivo como hoy lo encarna el presidente de la República. Que por cierto, dicho sea de paso, no existe la palabra república en la Constitución, pero uno revisa el proyecto, pues el proyecto es republicano porque sí menciona la división de poderes. Pero el Ejecutivo no era el que encabezaba ese proyecto, era el Congreso. El Ejecutivo por el Congreso, el Legislativo por el Congreso, el Ejecutivo por un triunvirato de 3 personas, hoy en día viene siendo presidente de la República, en aquel tiempo eran 3 personas, y el Judicial, que todavía no se consolidaba, sino se consolidó casi un año después, cuando el Congreso, por estar pasando en varias sedes, llega a Ario. Ahí es cuando entra pues esa parte de nuestra zona. Sin embargo, es importante también preguntar, cuando decimos Congreso, ¿a quiénes nos referimos? Ahí es cuando ya empiezo a tocar el tema de Pororán, empiezo a tocar el tema de Turicato. En esta persecución que tuvo las instituciones recién creadas, la sede del Palacio Nacional, o mejor dicho, los palacios nacionales, porque de acuerdo a la misma Constitución, cada institución debe tener su propio palacio, estuvieron en diferentes sedes. A lo mejor una parte aquí conocida, que a lo mejor ya lo han leído, ha sido cuando se decreta en Ario la creación del Tribunal de Justicia. De ese estar de sede en sede por el acoso del gobierno realista, o mejor dicho, del ejército realista, se constituyó por primera vez los 3 poderes en Ario. O sea, en Ario no se constituyó el tribunal, sino ya estaban constituidos 2 poderes y se constituye el tribunal.
Pero no lograron sesionar porque hubo una expedición realista, llega Ario y le toca que salir a las expediciones. No sé si recuerdan esa expedición por quién estuvo comandada. Por Iturbide. Por Iturbide, aquel, yo lo tengo de banda al final, aquel que lo comentan como libertador, pues Iturbide fue uno de los principales perseguidores del proyecto insurgente. Ahorita al final voy a comentar una conclusión respecto a ese choque de proyectos. Sí, fue quien consumó la independencia, pero no obedeció al programa republicano que ahorita estoy comentando. ¿Por qué comento todo esto si no tiene que ver a lo mejor con Uruarán, con Turicato? Porque aquí viene la parte que sí nos toca difundir, y se le ha dado una difusión sin considerar este contexto que estoy comentando. Cuando los poderes, las supremas corporaciones salen de Ario, salen dispersas, se están escondiendo del gobierno, del ejército realista. Llega Iturbide, pues no encuentra pues a quién capturar. Entonces uno cuando revisa los documentos, revisa que algunos miembros del Congreso estaban en Atijo, otros miembros estaban en Botamo, los miembros del Supremo Tribunal estaban dispersos, algunos miembros del Ejecutivo también estaban dispersos. Cuando uno dice ¿a qué se juntaban? Se estaban juntando precisamente porque la guerra se iba perdiendo y tenían que buscar una estrategia para hacer una contraofensiva, porque la insurgencia ya había entrado en una etapa defensiva. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando presenté este libro en Uruarán, me dijo uno de los chicos que fue, dijo, oye profesor, ¿y por qué vienen para acá? Si es que estaba muy escondido y después por qué fueron a Zárate. Digo, precisamente por eso, porque estaban en una etapa defensiva, la estrategia era esconderse, era buscar refugio, no era buscar atacar. Políticamente sí se estaban organizando para hacer un contraataque. ¿Y cuál era ese plan? Pues era buscar primeramente reconocimiento internacional, porque lo que estaban haciendo los insurgentes tenía un marco legal. Y ahí otra vez entra la Constitución, tenían un marco legal. La Constitución decía qué facultades tenía el Tribunal de Justicia. A lo mejor no se acataron tal cual como decía la ley por el contexto de la guerra. Decía qué facultades tenía el Poder Ejecutivo, decía qué facultades tenía el Congreso. Entonces necesitaba reconocimiento de un Estado-nación que no existía, apenas estaban surgiendo los Estados-nación. Y el más importante y el más cercano en aquel tiempo, y todavía sigue teniendo mucha injerencia, pues era Estados Unidos. Entonces, ¿qué buscaban los insurgentes? Buscaban reconocimiento de Estados Unidos, para eso ocupaban reunirse. Pero ese reconocimiento no surgió, y aquí sí quiero ser enfático, no surgió de las ideas emanadas del Corán o de las ideas emanadas de los mismos insurgentes, sino de las mismas inquietudes que había en América sobre cómo confederar los Estados-nación. En ese contexto, los insurgentes ya estaban parteando, es decir, mandando cartas, con algunos simpatizantes de la lucha de la insurgencia en Estados Unidos, que al final algunos de ellos resultaron ser espías. ¿Quién fue el más importante de ellos que mandaba cartas? Un personaje con apellido Álvarez y Toledo. Él había recomendado a los insurgentes que redactaran un manifiesto donde dijeran: estos son los motivos de nuestra lucha. También dijo: instituyan, ya tienen ciertas banderas, instituyan ya de manera legal ciertas banderas. También les comentó: hagan una patente de corso para que los corsarios, es decir, los marineros, también acá hagan la guerra en nombre del gobierno mexicano acá en el mar. Desde luego, manden cierta cantidad de dinero para que podamos comercializar armas. Les mandó ciertas ideas. Esas ideas tenían que discutirse, pero las corporaciones insurgentes estaban dispersas en Atijo. Algunos estaban en Turicato. Hay cartas que mencionan que sea en Atijo o que sea en Turicato. Al final el punto de reunión fue Uruarán. ¿A qué llegaron las instituciones insurgentes a Uruarán? Precisamente a discutir qué rumbo iba a tomar el proyecto insurgente. ¿Sí? A discutir cómo iban a tratarse esos temas que decía Álvarez y Toledo. Él les menciona los pliegos del norte. O sea, ya tenían ese plan. Esas sugerencias fueron hechas al final de cuentas terminó siendo espía, pero terminaron haciendo esas sugerencias porque ellos buscaban un reconocimiento de otro gobierno exterior. Y aquí viene algo importante: ¿qué marco legal tenía esa reunión? Por la Constitución. ¿Qué relación tiene Uruarán con Apatzingán? Que la Constitución de Apatzingán, incluso en algunos libros de texto dicen, no tuvo vigencia. Sí tuvo vigencia.
Porque uno se revisa los decretos que cuando llegan a Purarán, llegan en junio de 1815 y comienzan a organizar eso, el decreto, y ahorita no tengo a la mano el artículo, el decreto tiene un protocolo. El gobierno, el Supremo Congreso Mexicano, bla, 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 dicta, tal, y ese protocolo está dictado en un artículo de la Constitución, en el libro cito por el artículo, ahí sí hice la revisión documental. Entonces, los decretos que se hacen en Purarán, la base legal de ese decreto, pues es la Constitución. Cuando se vuelven a reunir, cuando por fin se ponen de acuerdo los insurgentes, y no todos, porque también había pelea entre ellos, eran seres humanos, no se caían bien todos los insurgentes. Cuando por fin dicen, aquí va a ser, porque hay cartas de Morelos, dice, ya estamos en Purarán, vénganse, los estamos esperando, tenemos días en Purarán, llegan entre junio y julio, y comienzan lo que dejaron inconcluso en algo las tres supremas corporaciones, no una, las tres supremas corporaciones, comienzan a discutir. ¿Qué es una de las cosas que rescato aquí en el libro? Rescato los nombres. Aunque Purarán no sé si son 3 o 4 placas las que hay en la plaza, aquí estuvo el Congreso, aquí estuvo el Supremo, incluso hay unas letras donde dice Supremo Gobierno Mexicano, Palacio del Supremo Gobierno Mexicano. Lo correcto es que dijera Palacio del Supremo Congreso, porque la institución máxima era el Congreso, no el gobierno. Sin embargo, al estar revisando las placas me di cuenta que no había ningún nombre dice Congreso, eran 16 personas. Entonces mi pregunta es, ¿quiénes eran los miembros del Congreso? El Supremo Gobierno sí aparece porque han difundido los documentos, y los documentos están firmados por el Supremo Gobierno, que eran 3. De esos 3 firman documentos 2, ahorita vamos a ver por qué 2. Y bien, otra cosa importante, les comenté, ya estaba instituido el Tribunal de Justicia. Entonces hay que mencionar también quiénes eran los miembros del Tribunal de Justicia. Desafortunadamente las placas nada más dice, estuvieron aquí los miembros, y todos los nombres que aparecen pues son nombres de funcionarios públicos contemporáneos. ¿Quiénes fueron, cuando hicimos el Congreso, quiénes fueron los que se sesionaron en Purarán como el Congreso? Fue José Joaquín Pagola, José Mariano Anzorena y Poncerrada, Ignacio Alas, Ignacio Ayala Morales, Manuel Muñiz, Francisco Arganda, Antonio Sesma, José María de la Luz Izazaga, José Ignacio González, Pedro Villaseñor, Mariano Francisco Ruiz de Castañeda, Cornelio Ortiz de Sarte y José Manuel de Herrera. Esos fueron los diputados del Congreso. ¿Por qué se me hizo importante mencionarlos? Porque a pesar de que esta pequeña etapa de Purarán en 1815 ha sido muy difundida, no mencionan los nombres. A pesar de que luego sí mencionan el Congreso y el gobierno decretó eso. Sí, y es muy importante la firma de Morelos como miembro del gobierno. Pero repito, de acuerdo a la Constitución, quien tenía mayor peso, de acuerdo a la Constitución, era el Congreso, y los congresistas eran estas personas. ¿Por qué los menciono? Porque generalmente en los libros de texto, incluso a nivel bachilleres, dicen, y después de la muerte de Morelos, ya no hubo más. En el capítulo 3 voy a darle seguimiento y vamos a ver que algunos de los personajes que acabo de mencionar siguen perteneciendo a corporaciones insurgentes que continuaron. Eso sí, ya se caían mal los insurgentes, algunas veces no se reconocían entre ellos, pero continuaban de manera provisional, porque sea el gobierno provisional, o sea, siguieron manteniendo esas estructuras del gobierno, algunos de los personajes que acabo de mencionar. Ahora bien, ¿quiénes fueron los miembros del Supremo Tribunal de Justicia que sesionaron en Purarán? A pesar de que aparecen estos personajes en otros documentos, el puesto de presidencia del tribunal lo fueron rolando, porque así decía el reglamento. Cuando llegan a Purarán, Antonio Castro ostentaba el puesto de presidente, aunque él no fue el presidente cuando se instituye en Ávila. José María Ponce de León, ministro, Sánchez Arriola, ministro, Mariano III, ministro, y Manuel Álvarez, secretario. No sé si le suena el nombre de Antonio Castro. Fue gobernador, ¿no? Michoacán. Fue el primer gobernador constitucional de Michoacán, ya independizada de la independencia. ¿Sí? Entonces, vuelvo a comentar, esos personajes van a tener continuidad dentro del proyecto republicano después de consumada la independencia. Por eso sigo enfatizando que el hilo conductor del libro pues, es el proyecto republicano. Ahora bien, ¿quiénes eran miembros del gobierno? Pues un personaje que no ocupa presentación, José María Morelos y José María Lisiaga. Ellos fueron los miembros del gobierno que firmaron los documentos en Purarán, y Remigio Yarza como secretario. Les acabo de comentar, el gobierno eran 3 personajes, y aquí nada más aparecen 2. El tercer miembro fue José María Cos, pero José María Cos no asistió a Purarán.
De hecho, él no estaba de acuerdo con lo que sesionaban en Purorán. ¿Qué se buscaba en Purorán? Se buscaba reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y hay algo curioso que cuando Cos rompe con el Congreso y se rebela en contra del Congreso, él menciona que nunca tuvo confianza de eso. Incluso también comentó que el Congreso ya estaba tomando atribuciones que no correspondían. Y José María Cos literalmente se rebeló en contra del Congreso. Entonces él no asistió a la reunión en Purorán. Este hecho, los hechos de junio, porque esto que estoy comentando que ocurrió entre junio y julio de 1815, es lo que ya se ha difundido un poquito más sobre Purorán. Lo que se ha difundido un poco han sido los nombres. ¿Por qué comento esto? Antes de pasar ya al capítulo 3, por una razón. Estos miembros que comenté del Congreso, y eso es muy importante, no fueron los mismos miembros del Congreso en Chilpancingo en 1813. El Congreso se había renovado. Cuando se decreta la Constitución, los miembros del Congreso se renuevan. Un pequeño caso, por ejemplo, Manuel Muñiz queda como diputado me parece que de Nuevo León. Y quien era diputado de Nuevo León, en el Congreso anterior era Morelos. Entonces, esos personajes que mencioné, en algunos documentos aparecen como diputados, en algunos documentos en otro periodo no aparecen como diputados. Incluso los nombramientos de diputados se hacen, pero no firman los diputados como diputados. Un caso icónico es San Martín, que sí hay un nombramiento como diputado, pero lo alcanzan a agarrar, queda preso, después escapa y regresa con los insurgentes, pero no aparece. Si no, a lo mejor hubiera aparecido como diputado en Purorán. Aquí hay algo muy importante y muy poco difundido, muy poco difundido, que se aparece, sin embargo, en libros de los años 80 de Ernesto Alemán. Cuando el Congreso ve que, pues, se logran hacer los acuerdos de Purorán, se logran mandar a Estados Unidos, y tiene que salir de Michoacán, cuando el Congreso sale de Michoacán dice, tenemos que hacer un órgano de gobierno subalterno al Congreso, de hecho así se llama la Junta Subalterna, que se ha nombrado por el Congreso, que jure la Constitución y que salvaguarde los logros obtenidos por los insurgentes, o mejor dicho, por el proyecto insurgente. Y es cuando logra nombrar la Junta Subalterna, compuesta por 5 miembros. Cuando nombran la Junta Subalterna, y en ese mismo marco se pelean con Cos, lo condenan a muerte, pero por la importancia que tuvo Cos, al último lo mandan a Tijo, un lugar del municipio de Turicato que era una de las zonas donde podían estar salvos los insurgentes. Nombran la Junta. Generalmente, ¿qué aparece en los libros de historia oficial? Dice, pues Morelos es capturado y ya duramos 5 años escondiéndose los insurgentes. Lo que trato de rescatar es, o mejor dicho, de citar, porque ya hay investigación histórica al respecto, es que uno, eligen la Junta antes de que logre capturar a Morelos, y los mismos insurgentes disuelvan el Congreso. Cuando capturan a Morelos en esa travesía, Morelos sale de Michoacán y el Congreso sale de Michoacán rumbo a Tehuacán. Lo capturan, se disuelve el Congreso por los mismos órdenes de los insurgentes. Hay algo muy importante que hay que retomar, y es que Michoacán, antes de esa disolución del Congreso, ya se había retomado una institución, y esa institución era la Junta Subalterna. ¿Quién nombró la institución? El Congreso, antes de que fuera disuelto. ¿A quién juraron al Congreso? No. En la jura, que también aparece en el libro, en el protocolo de juramento, que dice, juráis defender la religión católica apostólica romana, juráis sostener la causa de nuestra independencia, juráis observar y hacer cumplir el decreto constitucional en cada una de sus partes. O sea, le juraron a la Constitución. Entonces, a pesar de que el Congreso fue disuelto, esa Junta Subalterna que fue constituida en septiembre en Europa de 1815, tenía una base constitucional. Entonces, ¿qué dijeron los miembros de la Junta? Ok, fue disuelto el Congreso. Es la obligación de nosotros, porque nosotros le juramos a la Constitución de continuar con el proyecto republicano, y así lo continuaron. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que entre los mismos insurgentes no todos van a reconocer la Junta. Es cuando vuelve a aparecer Manuel Muñiz. Manuel Muñiz fue uno de los miembros de esa Junta y fue uno de los insurgentes de esta zona. No todos reconocen la Junta, entonces comienza a haber pugnas entre los insurgentes. Disuelven la Junta, después otros insurgentes dicen no, se tiene que volver a constituir. Otros insurgentes dicen no, ahora no voy a reconocer la Junta que acaban de nombrar. Incluso ahí hay luz y sombra de Manuel Muñiz, luz, porque pues formó parte del Congreso,
formó parte de los hechos en Purbarán, y a pesar de ser un congresista de la región, es muy poco recordado en Turicato y en Purbarán y Antioquia por eso. Entonces tuvo esa parte de luz, la tuvo. ¿Cuál fue la parte de sombra? Cuando después de estos hechos que les estoy comentando no hay reconocimiento por parte de todos los insurgentes, pues Manuel Muñiz se vuelve literalmente a una lucha a muerte contra uno de esos insurgentes. Se me olvidó el nombre, pero se apellida Rosales, y es cuando pues lo ultima en Ario, hoy Ario de Rosales. Entonces ese episodio a lo mejor negro de Manuel Muñiz. Sin embargo, ¿cómo se constituyó, cómo se volvió a reconstituir la Junta? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis sobre Muñiz, y no porque me guste la historia patria, pero antes de este episodio triste de la insurgencia, porque los mismos insurgentes empezaron a pelear entre ellos, no todos se reconocieron, a mí me pareció algo muy curioso de Muñiz, y es que Anzorena aparece en el Congreso con Muñiz. Pero resulta que Muñiz, antes de que se vuelva contra de sus colegas, hay un documento donde dice que estaba, o mejor dicho, una tesis de maestría donde retoma que estuvo interesado en la intendencia de Michoacán. Y Anzorena también estuvo interesado en la intendencia de Michoacán. Al final de cuentas, se la terminan dando los insurgentes y se apuesta a Anzorena. Entonces digo, ¿por qué Muñiz no tuvo esa pugna con Anzorena? Sin embargo, de este Víctor Rosales, si hay un antecedente de Víctor Rosales en un periodo anterior que ya se había acogido al indulto en una campaña en el norte. Entonces, ¿por qué se volvió Muñiz contra Víctor Rosales? Pues es una hipótesis que también se tiene que retomar en una investigación, porque después cuando llega Mina, Muñiz se vuelve a ir del lado insurgente y termina reivindicándose, muriendo a favor de la causa de la independencia. En ese lapso, ¿qué tiene que ver otra vez Turicato, Tierra Caliente y el proyecto republicano? En ese lapso de que sí se reconocía el gobierno o no se reconocía, se reconstituye esa junta subalterna, pero no como junta. Ya no existía el Congreso, ya no existía el gobierno y ya no existía el Tribunal de Justicia. Cuando se constituyó la junta sí existían esos órganos de gobierno. ¿Qué dijeron entonces los estudiantes? Tenemos que volver a constituir el Congreso. Pero no hay diputados. Bueno, hay que volver a ser el Supremo Gobierno, que ocupa 3 individuos. Por eso la junta al principio tenía 5 individuos. En los siguientes documentos aparecen 3 individuos y el título es Gobierno Provisional Mexicano. ¿Cuál era el marco legal de ese gobierno provisional? La Constitución, porque habían jurado la Constitución. ¿Cuáles son los personajes que vamos a ver ahí? Van a aparecer ahí. Van a aparecer en un periodo muy conocido. El periodo más conocido de esta etapa es cuando se van a Coquilla, porque allá había un fuerte y ahí podían, si llegaban los realistas, hacer frente. Los 3 miembros de ese gobierno provisional, en su carácter de provisional, fue José San Martín, Ignacio Ayala y Antonio Cumplido. Sin embargo, pues sí les llegaron los realistas. Llegan, sitian el fuerte a finales de 1817 y les toca que salir al gobierno insurgente. ¿A dónde es donde regresan otra vez el gobierno insurgente? Otra vez a esta zona de Tierra Caliente. Llegan ahora a la hacienda, no de Purbarán, sino de Zárate. Muchos me dicen, ¿por qué? ¿Cómo es que llegaron? ¿Por qué estaban los insurgentes en Zárate? ¿Qué vinieron a hacer aquí? Pues vinieron a buscar refugio. Los miembros de la Junta de Zárate, de acuerdo a los documentos, fue San Martín, Pedro Villaseñor y Antonio Cumplido. Pedro Villaseñor lo podemos ver en estas tablas que reviso de los miembros del Congreso y de otras instituciones. Antonio Cumplido fue quien sustituyó a Cos después de que Cos se pelea con el Congreso, formó parte del Supremo Gobierno Mexicano. Y Pedro Villaseñor fue uno de los miembros del Congreso que estuvo en Purbarán cuando se decretan las banderas. San Martín en ese tiempo estaba preso y apenas estaba reincorporándose a filas de los insurgentes porque logra fugarse. Ellos fueron los miembros del gobierno provisional mexicano entre enero y febrero de 1818 en Zárate. ¿Qué estaban haciendo? Estaban otra vez tratando de reorganizarse. ¿Cuál era el proyecto de acuerdo a los documentos que se han encontrado? 1. Seguir reconociendo la Constitución. Hasta 1818 la Constitución seguía teniendo reconocimiento por una facción de insurgentes. Bueno, no por una facción, ellos se autodenominaban como gobierno legítimo. 2. Querían otra vez hacer las corporaciones de gobierno. Ese era el proyecto. Sin embargo, ¿por qué no se logró hacer eso? Pues porque la guerra se estaba perdiendo. Entonces estaban ellos en una etapa defensiva. Estaban buscando un lugar donde los ejércitos realistas
pues fuera muy difícil de acceder. De hecho, ¿cómo llegan con ellos en Zárate? No llegaron los realistas. Llegó un grupo insurgente que se había acogido al indulto y se hizo pasar por un insurgente, y con engaños llegan a Zárate y disuelven la Junta de Zárate, agarran, toman preso a San Martín va a estar preso hasta que se acaba la guerra de independencia. Otros miembros huyen y vuelven a reconstruir por la zona de Atijo, después Huetamo, y después hoy lo que viene siendo el estado de Guerrero. En aquel tiempo, pues por obvias razones no se llamaba estado de Guerrero. Logran reconstruir la Junta. Sin embargo, la guerra de independencia, el fin de la guerra de independencia no tiene que ver con ese proyecto republicano, porque del ejército realista, o mejor dicho, por ejemplo, la facción más conservadora del ejército realista estaban en contra de ese proyecto republicano. ¿De dónde vino el golpe liberal, de la ideología liberal a los realistas? De los insurgentes. No vino de los insurgentes, vino de mismo España, cuando hay un levantamiento e implantan otra vez una constitución en España, y a fuerza se le implantan acá a la Nueva España. Es cuando Iturbide, el perseguidor de los insurgentes, dice: pues vamos a unir a los insurgentes. ¿Ellos qué están buscando? Independencia. Bueno, independencia. Defender la religión, muy bien. División de poderes, no. División de poderes, no. Entonces, en el plan de Iguala se retoman algunos postulados insurgentes. Lo que no se retoma es el proyecto republicano. Ese proyecto republicano. La consumación de independencia no tiene que ver con el proceso de guerra de independencia. Sin embargo, aquí viene algo curioso. Después, cuando no funciona, después de que se logra consumar la independencia y no logra constituirse el gobierno imperialista, ¿cuál va a ser el proyecto que otra vez se va a replantear entre los exinsurgentes? Pues otra vez va a ser el proyecto republicano. Y es cuando vuelve a entrar a escena Antonio Castro, que fue miembro del Tribunal de Justicia Plurales, pues él va a ser gobernador de Michoacán. San Martín, el que fue presidente en la Junta de Zárate, va a ser diputado por una provincia de Puebla. ¿Sí? Otros pues habían muerto, otros van a tener un papel muy secundario. Pero estos personajes que aparecen en las instituciones republicanas son los mismos personajes que van a tener un papel, a lo mejor no fundamental, porque pues no eran caudillos, y esa fue una época de caudillos, pero van a tener papel en las instituciones republicanas. A maneras generales, eso trata el libro. Trata de enfocarse en el proyecto y en los personajes. Como mencionaba al inicio, desafortunadamente ya cuando uno lo ve desde lejos dice: bueno, claro, pues aún así siguen haciendo historia oficial. A lo mejor sí se me puede acusar de eso, porque menciono personajes principales, otros lo retomo con algo que José Ramón Ugarte dice: personajes secundarios. Digo, no, pues Muñiz, Cos no fueron tan secundarios por esos papeles que retomaron. Sin embargo, pues falta revisar el papel, pues a lo mejor de los soldados, o cómo sustentaron, cómo se sostuvo la lucha. Sé que falta mucho por investigar. Sin embargo, pues les puedo comentar, el hilo conductor del libro pues viene siendo ese proyecto, el proyecto republicano, y sobre todo quiénes fueron los protagonistas de ese proyecto republicano. Porque luego a veces decimos Morelos, y aunque digamos los líderes, pues no solamente Morelos. Cuando decimos Morelos tenemos que hablar de las instituciones. Y para empezar, pues Morelos no fue el único del Ejecutivo, fue Cosi Lisiaga. Cuando decimos el Congreso no decimos X personas, sino tuvieron nombre y apellido esas X personas. Para cerrar, considero de importancia que la Constitución de Apaxingán, a pesar de que se le ha dado muy poca difusión en medios, no solamente académicos, sino oficiales, pues sí tuvo importancia. Es desde luego que tuvo poca difusión porque se elaboró en una época de guerra. Cuando llega Mina en 1817, él siendo liberal, pues se da cuenta que no hay difusión entre las poblaciones de la Constitución de Apaxingán. Pero cuando llega y tiene un diálogo con la Junta de Jauría, pues se da cuenta que la institución insurgente sí reconocía la Constitución de Apaxingán. Pero pues por el contexto de la guerra, pues hubo muy poca difusión. Sin embargo, repito, las instituciones creadas, las banderas se aprobarán, los decretos republicanos se aprobarán, el tribunal, la Junta de Zárate, la base jurídica de esas instituciones era la Constitución. ¿Sí? Pues a grandes rasgos menciono esto. Quiero cerrar con otra voz que también se ha dado muy poca importancia. Incluso anduve buscando las sesiones del Congreso ya independizado México en 1823, porque hay un debate sobre las banderas, y precisamente uno de los congresistas que
que defendió ese proyecto posterior a la independencia, que dijo, esta bandera la decretaron los insurgentes, y hace una descripción de la misma fue Teresa de Mier. Entonces el libro incluye una cita precisamente de ese debate que hizo Teresa de Mier años después, porque Teresa de Mier no estaba en territorio mexicano, pero él dice que él le tocó ver, es de las pocas descripciones que he visto de la bandera de Cuba. Dice, a mí me tocó ver cómo fue izada esa bandera, no recuerdo si en Baltimore, dice, fue izada esa bandera, y sí tuvo la repercusión que los insurgentes quisieron tener, pues, pero lastimosamente, vuelvo a repetir, ¿por qué no se le dio difusión? Porque pues el proyecto republicano insurgente no fue el que tuvo boga, sino al final, cuando ya estaba perdiendo este proyecto, se impuso el proyecto de Iguala. Pues de manera muy esquemática, es lo que trato de sintetizar en este pequeño ensayo. Muy bien. No sé si quieran hacer un comentario, preguntas. Acuérdense que es un coloquio y aquí se dialoga. Profesor. Hay una cuestión que yo siempre he tenido una duda, no sé si deben incluir o no lo conozco, pero siempre he tenido una duda acerca de la batalla de Puebla. Muchas personas por tradición oral ahí citan que Mariano Matamoros fue aprendido allí abajo del puente, y muchos citan que fue en otro lugar. No sé si tú tienes datos de eso. Hay dos cuestiones que a lo mejor pueden ser revisadas y una es muy complicada. O mejor dicho, hay varias. Pero una, porque la que tiene que ver complicada, es que hay informes realistas que detallan más en qué fue confiscado, más que en esos detalles. Dicen, no, pues hubo tantos muertos insurgentes, tantos capturados, tantas piezas de cañón, tantas esto, tantas. Entonces el informe se basa precisamente en la descripción de lo que es confiscado, pero hay algo que está perdido de ese informe. Dice adjunto mapa, o plano, perdón, adjunto plano. Están esos en los documentos de Hernández y Dávalos, pero el plano nunca ha aparecido adjunto. Puede ser que por el mismo contexto de la guerra se haya perdido. Eso me recuerda a un plano que un historiador sacó aquí de la batalla de Tacama, donde ahí sí, en ese mismo plano ponen, aquí fue muerto tal general. Posiblemente iconográficamente se hubiera representado eso en dicho plano. Desafortunadamente, pues no aparece. Otra cuestión que he hablado con Corán, un amigo y colega historiador, es que dice que hay varias haciendas de Cubará. Entonces, cuando se menciona la hacienda de Cubará, No se sabe cuál. se mencionará lo que hoy es el caso del ingenio o exingenio, o se mencionará, otra vez el Corán me llevó de excursión a lo que es conocido como el Arquito. Dice que hay otro casco pegado ahí. Entonces estaría bien para revisar eso. Como no hice un estudio militar, ese tipo de detalles pues los pasé por alto, nada más cito los documentos que mencionan. Y otra cuestión es que a lo largo del siglo XIX, pues la forma de escribir de los políticos historiadores, porque pues muchos habían sido generales, como Diego Palacio, era muy poética, pero pues había ideologías conservadoras y liberales. Entonces, cuando Julio Zárate menciona ese documento de la descripción de la batalla de lo confiscado en Cubará, dice que es exagerado. Entonces sí está, pues uno como historiador se basa en documentos. Pero Julio Zárate es un historiador del siglo XIX. Si él dice a todas luces es exagerado eso, pues es un poquito complicado revisar. Ahora sí, ¿qué se considera como verdad? A lo mejor va a ser un poquito más que vaya a comentar esto. Yo desconfío de la historia oral, no por la historia oral, sino ya cuando mencionan 2 o 3 siglos, porque puede caer en ciertas inexactitudes. Confío mucho en la historia oral cuando pues, mencionamos algunas décadas de personas que hayan conocido la fuente directa y ha sido. Yo no viví ese periodo, pero me contó alguien que sí vivió. Pues ya cuando hablamos de 2 siglos, sí veo que se cometen algunos anacronismos, o que se pueden cometer algunos anacronismos. No lo vería yo como una fuente confiable, historia oral, para ese periodo. Eso desde luego no responde a la pregunta: ¿dónde fue capturado Matamoros? ¿En este punto o
o en este punto, pero lo que sí a lo mejor responde es la hipótesis de dónde puede ser revisado alguna documentación de eso. Otro aspecto que complica bastante la interpretación. Durante el Porfiriato, o finales del Porfiriato, en 1910, se hizo una exposición precisamente para conmemorar los 100 años del inicio de la independencia. Y una de esas pinturas que en la actualidad se conservan en el Museo de Cuautla representa a Matamoros cuando lo están capturando. Y esa pintura creo que la han puesto en algunos libros de Rejón y dicen: aquí está Matamoros siendo capturado en Turbarán. Matamoros aparece como un paliacate, aparecen dos realistas capturándolo, está en una posición como que lo están intimidando. Los realistas aparecen en una posición muy intimidante, aparece una choza de fondo y un arco de fondo. Sin embargo, esa pintura está basada en una litografía que apareció en el libro rojo de Paino y Riva Palacio y representan la captura de Morelos. Entonces, cuando vemos museo dicen: es que está mal esa, porque cuando capturaron a Morelos, donde capturaron a Morelos no hay acueducto. Digo, sí, pues tienen razón en eso, pero esa iconografía que se basa en la captura de Matamoros está basada en una captura de Morelos. Entonces ahí la iconografía pues ya nos da datos un poquito inexactos. Regresando a ese tema de iconografía, cuando estamos revisando la cuestión de la Constitución, algunos historiadores dicen: reviso la iconografía de la Constitución y veo a todos los congresistas felices, y a todos. Dice: quien redactó la Constitución fue una comisión. Y algunos hasta salieron mal. Quintana Roo se distanció del Congreso después de haber redactado la Constitución. Entonces, a veces la iconografía, pues sí representa, pero tiene algunos elementos que hay que tener mucho cuidado cómo los tomamos, como fuente histórica, desde luego. No sé si hay algún otro comentario. Yo a mí me llama la atención, precisamente ahorita en la actualidad trabajo en bachillerato y estoy dando la materia de Historia de México. Y es bien importante que como docentes, o en este caso ustedes historiadores, pues permanezca esa visión de contar la historia desde la historiografía, no desde la parte oficialista, porque la parte oficialista ya está muy masticada y mal hecha, ¿no? De pronto. Entonces, el reconocimiento de todos estos movimientos y todos estos personajes, que precisamente son importantísimos para la región y que caben perfectamente en la temática de este coloquio, que es el rescate de la microhistoria a través de la literatura regional. En este caso, la investigación que haces con la es muy interesante, porque partimos de esa historiografía que tú estás realizando como investigador, en el que se recaban datos los fehacientes, ¿no? de lo que se tiene en una realidad más cercana a nosotros, y no una realidad como periférica que tiene la historia oficial. Entonces, me parece muy valioso el trabajo y insisto, hay muchísimo que hacer en la zona, todavía en la zona metropolitana. Tenemos regiones en las cuales vamos a tener que trabajar un poco más para el rescate de esa microhistoria que tenemos que revivir y que reactualizar, porque no todo lo que se dice, obviamente, pues parte de esa visión oficial. Tenemos que sacar esa parte de nosotros, esas visiones de la microhistoria. Y pues, Lalo, felicidades, qué bueno que aceptaste el estar aquí con nosotros, con tu libro. Y pues sí, llama la atención el título del Peregrino de su Patria. De pronto hace referencia como si fuese un solo personaje que anduviera deambulando, pero bueno, ya que nos aclara Es la un metáfora proyecto. de qué es el proyecto del Congreso, pues ya nos imaginamos incluso, ¿no? Las zonas en las que el Congreso se estuvo moviendo para poder concretarse. Gracias, doctor. Yo con relación también a lo que rescato así muy importante es justamente esta parte de
que en la historia oficial muchas veces pasa desapercibida, o no sé si la hacen pasar desapercibida, de cómo el proyecto insurgente no se consuma con el proyecto republicano. O sea, yo no me he percatado hasta ahora que esto, pues sí es cierto, o sea, y es algo que en la historia oficial no se le da importancia, o se trata de que se diluya y no se note tanto, pero a final de cuentas la lucha de independencia sí está, o tuvo su mayor parte de tiempo vinculada al proyecto republicano, y es algo que a veces no somos conscientes de lo que sucedió ahí, y qué bueno que con este trabajo que hiciste se visualice. Yo digo que es una de las cosas más importantes que yo noto del trabajo, cómo los proyectos, en este caso de la constitución política, es muy importante tenerlos en cuenta, porque yo sí ahorita ya me estoy dando otra visión de lo poco que sé de historia, o que entiendo, o que me hicieron estudiar en la escuela, cómo esta nueva visión me abre otro tipo de ideas y de campos a investigar también. O sea, muchas felicidades por eso, por esa nueva visión, y sobre todo, como decíamos ayer y todavía el día de hoy, o sea, cómo desde lo regional hay muchas cosas que rescatar, y que no nada más son en este caso para la región, sino que esto da para dar una nueva análisis a la historia de la consumación de independencia. No nada más es una mera cosa que se dio aquí, sino que impactó y que debería de ser analizado a futuro en otras partes de cómo se fue generando esto de la consumación de independencia, y el proyecto posterior también, cómo fue retomando la parte republicana, y al final de todo cómo se consolidó, o sea, cómo fue que se logró nuevamente reencauzar, por decirlo de alguna forma. ¿Es un comentario? Sí, Lalo, te felicito de ver el buen trabajo historiográfico. Ya he seguido la pauta desde hace algún tiempo, he escuchado tus ponencias, siempre bien acertadas. Algo de lo que decías, hablan muchas cosas, de muchos asesinatos, de muchos rehenes, de muchos cañones que los realistas comentan, no solamente cuando la batalla de aquí de Pulvarán, sino la de Acuitzio, Tiripetío, que miles y miles y miles de muertos. Yo siempre desconfié de la gaceta que hacían los realistas, porque tanto ellos como los insurgentes, que también tenían su periodiquito, los dos exageraban, porque eso se los mandaban para que se dieran cuenta, ¿no? Y era como una forma de influir también, como lo que se hace ahora con los periódicos, tratar de influir en la población para ganar adeptos, o para que se debilitaran. En cuanto a Manuel Muñiz, que es el importante aquí de la región dentro de la independencia, pues tú sabes que tuvo sus claroscuros, sobre todo desde cuando llega Hidalgo y toma la Alhóndiga de Granaditas. Comentan que fue el verdugo de los españoles, mandado por Hidalgo para pasar cuchillos españoles. Después en Guadalajara, que es Manuel Muñiz y su grupo los que se dedican a hacer esos desmanes, que, bueno, eran puros gachupines los que se llevaban. Posteriormente, para mí lo interesante más que nada no es tanto las traiciones que tuvieron de los insurgentes, de que él se convierte en realista o apoya a los realistas y luego se vuelve a regresar otra vez a los insurgentes, sino lo interesante para mí es que él aquí tenía una mujer, que esa mujer era dueña o se adueñó de las haciendas de aquí de Tacámbaro, de aquí bajando a Chupio. ¿La Loma? No, sí, antes era la de Cherata, que es la Loma, que la hacienda de la Loma es la hacienda donde está Juan Pasco,
así le llamaban, la loma, por la antigua Cherata, ¿no? Cheral. La hacienda que está aquí atrás del Cerro Hueco, ¿cómo se llama ahí? Pues ahí sería una hacienda chiquita. La de Chupio se hace dueña de la hacienda creo que la de Paulote, y que ella era la que les daba dinero y la que nombraba incluso hasta comandantes insurgentes. Eso dicen las gacetas de los realistas. Se llamaba ella María Francisca la Fina, la apodaban, que incluso la agarraron los realistas y aquí en la plaza de Tacámbaro la torturaron pegándole chicotazos en las posaderas. No fue muerta, nada más fue torturada. Cuando Manuel Muñiz se va de aquí, se la lleva a ella de amante. Entonces esa mujer para mí se me hace importante dentro de la historia, pero no he encontrado casi nada. La nombra en otro libro que se llama Heroínas de la Independencia, pero nada más son como 5 líneas dentro de las mujeres importantes en la independencia. En la Gaceta de los Realistas aparece, pero nada más diciendo eso, denigrándola por ser una de las comandantas de la independencia en esta región. Yo he querido investigar, pero no encontré. Tendría que ir hasta el Archivo General de la Nación y quién sabe si puede encontrar algo. Sí, en la serie de Independencia publicada en 2010 por el Instituto de Investigaciones Históricas hay un tomo sobre mujeres, habrá que revisar, a ver. Sí, creo que está coordinado por Moisés Guzmán, habrá que revisar qué ella pudo investigar. Y como también Fermín ahorita recién salido del horno tiene una biografía de Muñiz, habrá que preguntarle qué avances tiene respecto a ello. Ahorita que comentaba sobre las publicaciones, hay un comentario así que se me pasó decir. San Martín es un personaje minúsculo en ese periodo, porque quizás sea el único, lo dejo a reserva porque cuando salen hallazgos documentales que ya nos contradecimos, pero es de los pocos insurgentes que pertenecieron al alto clero virreinal antes de estallar la guerra. Pero él fue canónigo electoral de la iglesia en Oaxaca, pasó a las filas insurgentes. Cuando pasó a las filas insurgentes, Ernesto Román, uno de los investigadores que me pasé bastante, él lo pone en un papel central porque dice no solamente estuvo a cargo de la Junta de Jauquiña y de Zárate, sino también a cargo de la prensa. Y ahí tenemos una lista de las gacetas que se publicaron, pero hay una particularmente curiosa que se encontró dentro de la Catedral de Morelia, de Valladolid. Sí. Entonces aquí la pregunta es ¿cómo se llegó a cartear con alguien para buscar un punto de, como la guerra se la estaban perdiendo los insurgentes, había varias propuestas de consumación. Una era la ayuda de Estados Unidos, otra era, lo que al final terminó siendo, la alianza entre algunos realistas y algunos insurgentes. Iturbide no fue el primero que lo propone. O sea, los insurgentes ya habían planteado eso. Precisamente San Martín, uno de los principales editores insurgentes, pues fue de los que hizo uno de esos primeros ofrecimientos. No se dio con quién hizo llegar esa gacetilla, ese calendario adentro de la catedral, pero dense cuenta que pues también la prensa insurgente pues sí tenía ese impacto. ¿Cómo llegó? Pues es muy difícil encontrar esas fuentes porque pues el trabajo de historia precisamente lo que quieren hacer es no dejar evidencia de qué se hizo y cómo se hizo. Ahorita me puse a recordar que se comentaba el papel de la prensa. O sea, la prensa pues sí, efectivamente era muy, muy importante dentro del periodo insurgente. ¿Maestra Tere? Pues primero felicitarlo, maestro. Ya ve que ya estaba yo esperando su libro y nada más no se me hacía. Gracias. También me quedé con la idea de que, yo sé que está tomando los puntos de que se toca Purará en Turicato, pero pues muchas felicidades porque yo ahorita, por ejemplo, que estoy con mi investigación del café de Tacámbaro, me ha tocado ver toda esa cuestión de cómo se refugiaron aquí los generales, Todayo, Reyes. Me estaba recordando mucho esa parte que todos le dicen a usted, ¿y por qué se venían hasta acá a Tierra Caliente? Pues sí, porque era acá donde nadie los iba, a lo mejor no nadie los iba a alcanzar, pero sí somos los últimos pueblos, ¿no? Aparte porque somos conocidos por los guerreros que somos, ¿no? Que también nos sirven un poquito de miedo, ¿no? Y toda esta
Y lo felicito porque es muchísima información la que hay que, digamos, pues organizar, ¿no? Para precisamente cuando uno va a hacer microhistoria. Entonces, México es un país muy grande, muy diverso. Los sucesos de la independencia fueron en todos lados, ¿no? En todos lados. Y como lo mencionaba, por ejemplo, Omar y algunos de los compañeros, realmente es cierto, no se le ha dado la importancia y el valor a esos hechos que pasaron aquí en la región. O sea, tuvimos al general Morelos aquí muy cerca, en Ocupeta y en Caracas. O sea, realmente estuvieron aquí, ¿no? En nuestra tierra y nadie, no se les ha hecho como ese cierto reconocimiento. Creo que lo que más siempre ha sonado en Tacapón es como la de la batalla de los belgas, ¿no? Y siempre la batalla de los belgas y la batalla de los belgas. Pero tenemos otros sucesos históricos súper importantes aquí en la región que no, pues sí, no se les ha dado el valor. No, ahora sí que no se han promocionado tanto como esa famosa batalla de los belgas. Y pues lo felicito más que nada por eso, le digo, porque yo ahorita que estoy con la investigación, a mí me gusta pues más que nada, yo me estoy centrando simplemente en el café, pero claro que me gusta saber qué sucedía en el país, ¿no? En esos años que también es 1858 y nos vamos hasta 1910, ¿no? Y pues claro, que se menciona, yo estoy por ejemplo con Mariano Michelena, ¿no? También tiene que ver con la independencia y todo eso. Y pues muchas felicidades por eso, ojalá que el libro tenga mayores alcances con las personas de su medio, de historiadores y todo eso. Pues gracias por compartir. No, gracias, gracias. Bueno, ya antes de cerrar tu participación, vamos a hacerte entrega de tu reconocimiento que sea por la participación de este evento y también es un reconocimiento de una revista personalizada que Iván por ahí tuvo la gracia de hacernos a cada uno de los participantes. Pero además agrego 2 revistas en donación para la biblioteca de la Casa de la Cultura de Toricato y 2 para la Casa de la Cultura de Cobán. Está bien, claro. Para que nos hagas favor de hacerla que. Sí, claro que sí, profesor. Claro. Muchas gracias, gracias. Pues un gusto para nosotros Un tenerte. café, un café. Y el café.